¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿por qué se hizo la revolución? Por amor a la tierra, por amor a la mujer. Las otras islas que eran en Narganá, ya había un policía colonial. Y esto hizo de que entonces comenzaran a violar, entonces a pedirle a ellos que nos quitáramos nuestras ropas de ser cultura y no permitían fiestas culturales, nada. Eso hizo de que los varones jóvenes en ese entonces comenzaran a buscar una alternativa. Esa es la enseñanza de hoy en Panamá. La revolución que se hizo en 1925, hoy todavía es una bofetada que no saben qué pasó. ¿No? O sea, ¿cómo un pueblo indígena, con todos los prejuicios, cómo se impuso? No puede ser. Hoy después están pensando, estudiando, descifrando cómo hicieron. La sencilla razón fue el amor, las mujeres. La cultura, todas las culturas indígenas, las mujeres son lo que mantienen la cultura. Los hombres, no. No es fuerza, no es débil, sino es rol que cumple. La mayoría de ustedes fueron a Cunayala, ¿no? La mayoría de los hombres tienen vestido así. Las mujeres son las que mantienen el vestido. Es un poder. Antes de la revolución del 25, trabajaron las viejitas, las mujeres. Son las que prepararon a los hombres. Los hombres somos escudo nada más de fuerza, por eso tenemos fuerza. Por algo tiene que servir la fuerza. No para violentar, sino para servir, para defender. La revolución duró casi 15 años. No solamente se hizo una revolución que en 1925 ganamos la batalla, la revolución vino mucho antes. Eso fue un proceso de cambio de mentalidad, cambio de política de la ciudad de Panamá, junto con la política también de los cunas. Desde que los cunas se separaron de Colombia, Panamá de Colombia en 1903, los cunas, nosotros históricamente estábamos en Colombia. Entonces ahí también se tomó una decisión donde la mayoría se iba a quedarnos en Colombia o venir a Panamá. Ahí la mayoría decidió venir a Panamá. Vamos a decir, los españoles, ellos entran con una religión. Y esa religión es impuesta. Y por eso entonces nosotros, a medida de lo que nosotros veíamos que teníamos que defendernos, teníamos que involucrarnos, ¿qué hizo nuestros padres? Muchos de nuestros padres hicieron de que nosotros nos fuéramos a la ciudad para que pudiéramos aprender el español, para pudiéramos llegar a una escolaridad y de ahí entonces poder ingresar a lo que es Panamá, vamos a decirlo así. De allí entonces una autodefensa de nosotros. Y eso es imposible. Y la suerte que tuvimos nosotros, esa revolución tan paradigmático, a nosotros, después de 95 años, cualquier joven hoy está orgulloso de ser cuna. Gracias a esa revolución que todavía, como dirían los semiólogos, van creando más significados, más significantes, cada vez más, y adaptándose a las realidades. ¿No? Ahora entras, revolución cuna, ves, hay cineastas que están haciendo, cineastas cunas que están haciendo. Entonces, y hay artistas cunas haciendo revolución. Cada vez que, como decimos ella, hay cualquier cuna, profesor en la universidad, yo como coreógrafo, ella como directora, es un cuna. Y yo soy coreógrafo, me tienen que hacer caso 15 bailarines de ballet clásico. Eso es un sueño hecho realidad. Entonces nosotros, como dijo ella, no podemos... Sí, equivocamos, somos seres humanos, no somos seres perfectos. La imperfección casi no existe. Si existiera, no estarían aquí ustedes. Yo tampoco estaríamos hablando.
Somos tan imperfectos que conversamos todos los días para que podamos lograr algo. De eso se trata nuestra cultura. Entender, interpretar los sueños. Y gracias a los sueños, podemos decirlo, se ganó la revolución. Porque esa cultura no respeta los sueños, nunca va a entender. ¿Por qué se hizo en los carnavales revolución? Porque el cuna se dio cuenta que en el carnaval, ¿qué pasa en Brasil en carnaval? Todo el mundo se emborracha, nadie se da cuenta, se entrega al diablo a la vida. Entonces es más fácil, borracho, ¿no? Es una de las estrategias, ¿no? Sueño. Ya eso. Ese sueño es importante, importantísimo. Es una de las herramientas primordiales para la pedagogía. Entonces ahí empieza la lucha. Ahí, 1903, empieza la lucha de los cunas para integrarse dentro de la sociedad política de Panamá. Entonces, bueno, eso fue creciendo y la policía colonial, bueno, en esa época los gobernantes que tenían una mentalidad diferente, entonces ahí empieza la batalla. Todo eso, la historia llega y los abuelos empezaron a decir, no, nosotros somos autónomas, nosotros somos un estado, una nación también. Y a raíz de eso, al obtener la comarca, el 10 de enero comenzaron a forjarse y después acaba y culmina un 25 de febrero, que por eso entonces la revolución termina ahí. Tuvieron que pasar casi más de un mes, ¿no?, con ese proceso. Y eso hizo de que entonces las mujeres, que en nuestra historia habla de que nosotros somos matriarcados, ¿no? Como en ese momento hubo muchas dificultades, los hombres tuvieron que coger las armas y esto hizo que entonces las mujeres quedaran en una esquina, que el varón era más fuerte, tuvieron entonces que los varones tener esa fuerza para no hacerle daño a las mujeres. Entonces le decía a un secretario de la Cultura que nosotros las mujeres, al pasar el tiempo, entendemos que tuvo que pasar eso y que nosotros nos quedáramos en casa y no nos fuéramos más a la montaña, no pescáramos, porque nosotros pescábamos, íbamos a las montañas, acompañar a los varones. Ahora no se pudo hacer eso. Los varones tuvieron que ir solos. Y entonces eso ha hecho muchas dificultades. O patriarcado, ele nasce na escassez. Foi período muito prolongado de mudança climática que gerou milênios de dificuldade. E foi nesse período da humanidade que nasce, que deflagra o que hoje a gente considera praticamente normal, que é a hierarquia. Aquilo que é nobre, que é útil, que é bonito, associado ao homem e ao masculino. E aquilo que é inferior, desprovido de poder, sujo, associado ao feminino e às mulheres. Oh, sí, yo dije que mi esposa era más revolucionaria. Bueno, yo lo decía en el sentido porque él viene de una isla muy grande, donde vamos a decir que es una de las islas que donde sufrió también los cambios de la revolución Dule, también porque ahí los líderes son de ahí, los que empezaron a hacer la política de la revolución, son de esa isla. Y la juventud de esa isla tienen esa educación porque los abuelos le hablaban en el Congreso de la historia. Entonces yo siempre he considerado que la gente de esa comunidad son rebeldes porque saben la historia de sus abuelos, porque ahí nacieron algunos líderes que estuvieron en tiempo de la revolución presente, batallando. Entonces esa juventud tiene una conciencia muy firme. Entonces yo me encuentro con ese hombre revolucionario, entonces por eso siempre digo que mi esposo, mi amigo, mi compañero es revolucionario porque carga una historia. Pienso, yo nací, como ella decía, en una isla. Bueno, todas las islas son importantes,
Simplemente lo que ocurrió es que hay islas que recibieron en el 1900, cuando Panamá se independiza de Colombia, fueron primeras islas que fueron violentados por los policías, son los que llamamos islas víctimas. Y las islas que estaban lejos tuvieron tiempo para prepararse. Aparte, tenían sus dirigentes visionarios, ¿no? Entonces yo nací en una isla, crecí en una isla donde surgieron los filósofos de la revolución. Y claro, eso ego para esa isla, wow, ¿no? Y es interesante, entonces pienso, y a nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo, por eso hablar es importante, hablar bien. Hay islas como Ustupu, Ailigandi, Playón Chico, que son Tupiles, son islas que donde estuvieron la revolución. Yo me acuerdo desde chiquito, nos llevaban a la Casa Grande, al Congreso, a escuchar historia, 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 y eso te marca. Por eso hay que hablar mucho con nuestros hijos. Eso hace que nosotros comencemos entonces a organizarnos, que no todos tenemos, por decirlo así, yo me voy y yo no vivo con más nadie, no. Porque para poder defendernos, que eso es lo que trajo la consecuencia de las invasiones hace más de 500 años, y cuando se dieron cuenta que la gente, que cuando estaban solos lo mataban y cuando estaban en grupo no. Gracias a la revolución de 1925, que cuando uno lee, por ejemplo, yo tengo una adolescente de 16 años, yo le digo la historia, mira hijo, tú estás en una escuela, en la escuela no te van a, en la escuela, en el libro de la escuela, en el libro de la escuela de ciencias sociales, no se habla de la revolución Dule aquí en Panamá. Entonces no conocen la historia de la lucha de los pueblos indígenas. Pero mi deber es decirle a mi hijo, para que mi hijo valore quién es, a pesar de que nació aquí y vive aquí, pero debo de enseñar. Entonces también hay un grupo de jóvenes que están tratando de mantener viva la cultura cuna. Pero gracias a la revolución, a mis grandes abuelos, a mis abuelas que lucharon, que se murieron, muchos abuelos, muchos niños mataron. Gracias a él, vamos a decir gracias, yo estoy aquí. Él está aquí y la otra está aquí, y así Petita está en la asamblea. Si no, Petita nunca llegaba si no hubiéramos hecho esa revolución. Entonces, esa revolución nos tiene firme, y esa historia es la que tenemos que mantener para que no se muera la cultura cuna. La educación mediocre. Entonces creen que no tan mal. Entonces hay un proyecto bien bonito que empezó hace 30 años, más de 30 años, que se llama Bilingüe Intercultural, que las clases se tienen que dar en cuna en la comarca. Y hay ahorita, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Pienso que, y eso, los cunas no estaban, todas las culturas, hoy se acabó pensar que una cultura es inferior que la otra. Ya no, estamos supuestamente en la teoría, en el tiempo era del conocimiento, donde todo el mundo, el poder, todo el conocimiento se sabe, ¿no? Entonces, y ahora sabemos que la gente dice, mientras tú aprendes en tu idioma, tu cultura, tiene más facilidades para ser un hombre más honesto y ser más solidario. Todavía seguimos, eso no es ahora que ganamos, podemos decir que sí, 1900, pero todavía nos tienen, vamos a decir políticamente, porque no es que el Estado nos apoya, así, no. Todos los trabajos comunitarios el pueblo lo hace, el Estado no lo hace. Es un trabajo que el pueblo tiene. Por ejemplo, si nosotros en la isla queremos montar un muelle, el Estado no nos lo paga, el pueblo es el trabajo del pueblo. Y cada isla también tiene su autonomía y cada isla hace su trabajo comunitario. Políticamente, bueno, nos reconoce, tenemos la cédula, no teníamos la cédula, ahora tenemos la cédula, ¿no? Tenemos derecho a votar, tenemos derecho a la educación también, derecho a la salud, ¿qué más? Y
Y antes era muy difícil de que un cuna se estudiara fuera a estudiar a la universidad. Y toda esa autonomía yo sí considero, es gracias a la lucha de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que nos hizo mantener esa comarca y tener ese valor de el respeto a nosotros como cunas. Ahora el matrimonio cuna, el gobierno lo reconoce automático. Esa es una conquista, o sea, antes tenía que ir a la iglesia y Padre Nuestro, santificado, hostia y ya. Y ahora si tú te casas en cuna yala, con el matrimonio cuna, automáticamente la ley panameña reconoce matrimonio oficial. No es necesario poner apellido, no, automático. Yo creo que esa autonomía colectiva no me la imagino surgiendo de estilos individuales y al mismo tiempo no me la imagino surgiendo sin incomodidades que la generen. Siento que son los obstáculos y las incomodidades y las necesidades particulares que generan condiciones de autonomía. Tal vez incomodidades geográficas, tal vez incomodidades históricas. Hay que indagar un poco qué es lo que genera en cada lugar esas condiciones cuando hay sociedades autónomas y cuando hay sociedades que no se someten y que, bueno, hay muchos casos históricos específicos de lugares que no se sometieron, eligieron no someterse al Imperio Romano, por ejemplo, y murieron todos juntos. Para ellos era más importante la autonomía que la propia existencia. Masada. Sí, masada. Hablar de cultura, de costumbres, de ancestros, muy importante para la vida aquí de Cunayala, porque de ahí nosotros venimos la parte de la autonomía cultural, no económica, sino la parte cultural. Respeto. Cunayala, ¿no? Es Cunayala. Es un mapa, ¿no? Es autónomo, pero autonomía no es económico. Autonomía no es como uno espera definir independencia, no. Es autonomía cultural. Y los que no son cunas saben y respetan, porque si fuera económico, no funciona. Es cultural, es inmaterial. Cualquier persona dice, vamos a Cunayala, sabe que ir a Cunayala es diferente. Tiene que tener permiso, esa es la autonomía social. Mi cultura cuna es muy organizativa y a la vez, como le dije antes, somos cultural y administrativo hoy en día, que son historias que se cuentan a los 49 comunidades que tienen sailas por cada comunidad, que ellos son los que tienen cultural y esos son los, dicen las historias desde la creación, cómo mantener y cómo también orientar a la familia, los hijos y todo y tal. Y hay otra autonomía, de los 49 islas se respeta. Cada isla tiene 3 sailas y cada isla define lo que quiere ser. O sea, la isla se respeta. O sea, si yo quiero ir a una isla, a otra isla, tengo que pedir permiso de mi isla para entrar y así. Y todos los cunas que vienen de la comarca Cunayala a la ciudad, hay una frontera donde vieron Nusa Gandhi, todos los cunas, todos, tenemos que entrar a la ciudad con un permiso. El que no tiene permiso no lo dejan pasar, porque tiene que entrar con permiso, si no, no funciona. O sea, se respeta esa autonomía y no está escrita. La autonomía es un valor que parece lindo y tentador para todos nosotros y al mismo tiempo es un valor muy ajeno a nuestras sociedades. Estamos acostumbrados a ver en nuestras sociedades con Estado fuerte, es un pedido constante
y todas las preguntas de cómo hacer mejor las cosas que hacemos, cómo hacer que el arte tenga su espacio, cómo hacer que la vida sea más amable para las personas, están relacionadas inmediatamente con reclamos hacia un Estado que es paternalista y que tiene una posición súper fuerte. Entonces, autonomía en el sentido de simplemente no contar con ese Estado y no querer y no aceptar nada de ese Estado es algo que nos puede parecer un poco idealista, casi utópico. Sentimos que no podemos aspirar a eso. Sería casi aspirar a un anarquismo y eso nos parece irreal. Y al mismo tiempo la autonomía tiene ese lugar de, digamos, de no infantilización de la otra persona. Cuando yo a la otra persona le pregunto, ¿vos querés esto? Y acepto su respuesta, bueno, le estoy dando un lugar de poder que no estamos acostumbrados a dar. En nuestra sociedad nosotros estamos acostumbrados a proteger y a ser protegidos todo el tiempo. Cuando somos niños somos protegidos, después somos adultos y protegemos a nuestros niños, a nuestros mayores. Estamos todo el tiempo pasando de esas dos posiciones. No existen las posiciones en las cuales confiamos en la sanidad mental, la madurez emocional de la otra persona, ni siquiera de la pareja. Entonces, autonomía es una palabra que nos gusta, pero al mismo tiempo nos aterra y no sabemos vivir en ese contexto. Para mim, o primeiro ponto é entender que há sociedades com traços matriarcais e esses lugares são incríveis, são espetaculares, mas não são lugares perfeitos. Não podemos idealizar uma sociedade como linda maravilha, um paraíso perdido sobre a terra. São lugares que de alguma forma também são como os outros, mas quando você aproxima, quando você olha um pouco mais de perto, percebe que tem características muito interessantes. E esses povos estão lutando para existir, estão lutando para sobreviver com todos os desafios de viverem num entorno patriarcal. Pienso como algo anecdótico, ¿no? Yo estaba estudiando coreografía. Un día me dice un maestro, eso fue en México, cierran los ojos, imagínense cuando eran niños, ¿no? ¿Qué objeto ves? Lámpara, sofá. ¡Wow! En Cunayala nunca vi eso. Yo tuve que salir del ejercicio. Entonces el maestro me dice, Dewar, tú no tuviste infancia. ¡Wow! Yo me quedé en shock. Yo dije, ¡wow! Ahí aprendí algo que hoy colaboro con mi hijo, que es, siempre van a tratar de quitar nuestra infancia. Siempre. Entonces, quizás la infancia que yo tuve no es la infancia en la ciudad, pero es mi infancia en Cunayala. Y es importante. Porque el día que nos quiten nuestra infancia, lo que dicen los artistas, la inocencia, dejamos de ser artistas.